Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de una patología que es, vamos a ver que no es tan poco frecuente, pero es poco frecuente y además que es poco, no tiene el trato suficiente, creo yo, por lo menos en la carrera en medicina, no se trata con la suficiente importancia y en una sociedad en la que avanza cada vez a vivir más tiempo, es una patología que va a empezar un progreso mayor, sobre todo de su etiología, por lo que me parecía que estaba bueno hablar del tema. Vamos a hablar primero con una introducción, ¿sí? Diciendo que, bueno, el síndrome de Parkinson o parkinsonismo es una entidad clínica que está caracterizada por temblor, rigidez muscular, lentitud de movimientos o bradiginesis y alteración de los reflejos postulares. ¿Por qué Parkinson? Bueno, los primeros antecedentes que se conocen de esta patología son de 1817, ¿sí? Donde J. Parkinson diagnostica o nombra una shaking palsy. Eso él los describía como movimientos temblorosos involuntarios con disminución de la fuerza muscular en partes que no están activas e incluso cuando reposan, con tendencia a inclinar el tronco adelante y a cambiar de paso al de carrera. Los sentidos y la inteligencia están ilesos. ¿Cuál es la clasificación etiológica? Bueno, el Parkinson lo vamos a clasificar en parkinsonismo secundario, parkinsonismo idiopático o enfermedad de Parkinson, y los parkinsonismos asociados a enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, los que son inducidos por fármacos, como fármacos neuroepilépticos y antidopaminérgicos, antagonistas del calcio, ¿sí? O por intoxicaciones por litio. Además, inducidos por tóxicos, como el monóxido de carbono, el cianuro o el disulfato de carbono, disulfuro de carbono. Y después, por ejemplo, los que son asociados a enfermedades neurodegenerativas están las parálisis supranucleares progresivas, el síndrome de Shay-Drager, la atrofia olivopontocerebelosa y la enfermedad de cuerpos de Lewy difusos. Las etiologías son diferentes, pero van a confluir en este síndrome de Parkinson, que es un conjunto de signos y síntomas muy característicos, independientemente de cuál sea el origen. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, afecta a más del 1% de la población mundial que es mayor de 65 años. Por eso digo, en Uruguay que tenemos una población muy envejecida, donde hay población mayor de 65 años, va a ser prevalente. Es más frecuente en el sexo masculino, aumenta con la edad la prevalencia. A nivel mundial es de 4,521 cada 100.000 habitantes y en Uruguay es de 1,36. ¿Sí? Es más bajo que el promedio mundial. La edad media de inicio se da a los 55 años de edad a nivel mundial, pero en Uruguay a los 72 años. Es un trastorno neurodegenerativo en los casos más frecuentes como etiología, después del Alzheimer, ¿sí? O sea, es uno de los trastornos neurodegenerativos más frecuentes después del Alzheimer. Hay factores genéticos involucrados y bueno, el programa de educación y rehabilitación con la enfermedad de Parkinson es una cosa que se promueve a nivel de la Organización Mundial de la Salud y después vamos a ver un poco mejor cómo es. ¿Sí? En cuanto a su anatomía patológica, bueno, las características son dos. Hay pérdida neuronal y hay depósitos proteicos a nivel de, ahora vamos a ver dónde. Me cambio, bien. Estos depósitos proteicos están formados principalmente por alfa-sinucleína, observándose en grupos específicos de neuronas configurando 6 estadios neuropatológicos. Entonces el Parkinson podemos decir que se debe, ¿sí?, a una lesión dopaminérgica presináptica. Macroscópicamente hay despigmentación de la sustancia negra en el mesencéfalo. ¿Sí? Recordemos que es a nivel de la sustancia negra, ¿sí?, y del locus niger, donde se van a producir depósitos proteicos y además, ¿sí?, hay depósitos de dopamina, depósitos dopaminérgicos. Dame un segundo. Bien, la etiología, el papel de los factores ambientales está aún por definirse, pero sabemos que la epigenética siempre es un factor importante en el desarrollo de patologías. Existe historia familiar en un 20% de los casos y en el resto la etiología es desconocida. Sin embargo, las mutaciones genéticas ocurren en 5% de los casos. Tenemos las formas autosómicas dominantes, que son mutaciones en los genes alfa, sinucleína y LRRK2, y las recesivas, que son mutaciones en los genes Parkin, DJ1 y PINK1.
En cuanto a la fisiopatología y degeneración celular en el locus niger, y esto causa, si acá vemos dónde está la sustancia negra, esto causa la disminución de la dopamina estriatal, hay disminución, yo dije depósito, pero no hay depósito, hay disminución y depósito proteico. Esto provoca una actividad subtalámica y pálida excesiva presináptica, ¿sí? Porque la dopamina estriatal va a disminuir la acción, ¿sí?, de la actividad. O sea, es un neuromodulador hacia abajo, ¿sí? Bueno, la clínica es bastante variada. Sin embargo, el temblor en reposo, la rigidez, la bradicinesia y acinesia y la inestabilidad postural son casi que están siempre frecuentes, siempre presentes, ¿sí? Además son los síntomas cardinales, ¿ok? Yo desde estos síntomas puedo partir a pensar en un Parkinson, como en una apendicitis aguda, parto del dolor abdominal, acá voy a partir de alguno de estos. El temblor es el síntoma inicial de reposo unilateral. Inicialmente aumenta en situaciones de tensión emocional, de estrés. Es regular, o sea que es rítmico. Desaparece con el movimiento voluntario y en el sueño. La rigidez va a ser tanto de músculos extensores como flexores y puede variar de intensidad, ¿sí? Y un signo bastante frecuente es la rueda dentada. Asinesia es la pobreza o lentitud en los movimientos espontáneos. Es el síntoma más incapacitante y afecta las actividades cotidianas. En cuanto a la postura, un segundo, hay alteraciones en la fijación de la postura, equilibrio y enderezamiento. Las posturas típicas es la flexión tanto de la cabeza y tronco como de las articulaciones del brazo y del pie. Y bueno, en la marcha también vemos alteraciones como los pasos cortos, arrastrar una pierna, ¿sí? Los síntomas secundarios va a ser la depresión, los trastornos del sueño, los síntomas sensitivos, ¿ok? Hay un deterioro cognitivo con alteración de la función ejecutiva, la atención, la visión, sobre todo la visión espacial, y visuoconstructivas. La visual, espacial y visuoconstructiva. La disfunción autonómica va a dar cialorrea, ¿sí?, sudoración, estreñimiento, incontinencia urinaria. Y en cuanto a síntomas sensitivos, de los pares craneanos tenemos, por ejemplo, disartria, visión borrosa, distalgia y alteraciones en el olfato. El diagnóstico es clínico y se realiza en pacientes que presentan dos de los 4 signos cardinales que habíamos nombrado hoy, que son el temblor en reposo, la rigidez, la bradicinesia o acinesia y la instabilidad postural. No hay pruebas de laboratorio o estudios imagenológicos que permitan el diagnóstico de la enfermedad. La secuenciación de los genes SPARC1, SPARC2 y SPARC4 para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson todavía está en estudio. Si hay respuesta, ¿no?, con un tratamiento de levodopa por 30 días, esto va a confirmar el diagnóstico y si es negativo se tienen que buscar otras causas del trastorno. Bien, paraclínica. Se realiza paraclínica para descartar otros trastornos como hipotiroidismo, disfunción hepática, patología autoinmune o en pacientes jóvenes descartar la enfermedad de Wilson. La resonancia magnética es de exclusión de para parkinsonismos atípicos y se puede observar atrofia focal de la pars compactada de la sustancia negra. Podemos hacer un PET scan, que son áreas calientes que van a reflejar incremento en la captación de glucosa, actividad dopaminérgica disminuida en los ganglios basales. Podemos hacerlo con fluorodesoxiglucosa, que es una herramienta muy útil actualmente para el diagnóstico diferenciales de la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos atípicos. Se usa un SPECT, que es útil en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson respecto al parkinsonismo no neurodegenerativo, y un ATAC para detectar lesiones cerebrales en el mesencéfalo. Y recuerden que nada de esto está 100% indicado, ¿sí? Diagnósticos diferenciales, temblor esencial, que se diferencia del temblor en la enfermedad de Parkinson porque ocurre cuando la persona realiza el movimiento. Y acá, en el parkinsonismo, el paciente realiza un movimiento, un movimiento voluntario y el temblor desaparece. Síndrome de Parkinson o parkinsonismo atípico, que se diferencia del Parkinson
por su rápida progresión y severos trastornos del equilibrio, también el parkinsonismo postraumático, y el Parkinson inducido por fármacos, haloperidol, risperidona, metoclopramida, fluoxetina y el litio. El tratamiento es con levodopa, ¿sí? Es como ahora lo que tenemos es la levodopa. Es el fármaco más eficaz para el tratamiento sintomático de la enfermedad de Parkinson. Los beneficios generalmente se observan en todas las etapas de la enfermedad y pueden ser particularmente notables en pacientes con una enfermedad de inicio precoz. En un 20 o un 70% hay mejora de los síntomas motores. El habla, la dilución y la inestabilidad postural pueden mejorar inicialmente, pero los síntomas axiales generalmente son menos receptivos y acaban siendo resistentes a largo plazo. La levodopa ejerce sus beneficios sintomáticos a través de la conversión a dopamina, que era lo que faltaba hoy, ¿se acuerdan? A nivel presináptico. Y se administra de forma rutinaria en combinación con un inhibidor de descarboxilasa, carbidopa benseracida, para evitar su conversión periférica en dopamina y los consiguientes efectos adversos como las náuseas, vómitos e hipotensión ortostática. Generalmente se tolera bien cuando se aumenta gradualmente. ¿Ok? O sea que se administra junto, ¿no? A esa combinación del inhibidor de la descarboxilasa. ¿Está? Para evitar su conversión periférica y generar todos estos síntomas que acabo de decir. ¿Ok? La levodopa también puede estar asociada con efectos secundarios neuropsiquiátricos que incluyen deterioro cognitivo, confusión y psicosis. Otros fármacos, los agonistas dopaminérgicos son uno, la amantadina es otro y los anticolinérgicos son otros. En cuanto a los agonistas dopaminérgicos, en general se acepta que la actividad agonista sobre los receptores D2 produce el efecto antiparkinsoniano sintomático. Este efecto D2 también explica los efectos secundarios periféricos, como las náuseas, los vómitos y las gastrointestinales, cardiovasculares, como la hipotensión ortostática, y neuropsiquiátricos, como somnolencia, psicosis y alucinaciones, que producen estos fármacos. Su uso ha decaído actualmente a pasar de ser efectivos por su perfil de seguridad, dado el potencial efecto adverso de fibrosis valvular cardíaca que asocian entre otros efectos adversos. La amantadina mejora la cinesia, la rigidez y el temblor. Su mecanismo de acción no está del todo claro. Y los efectos secundarios incluyen confusión, alucinaciones, insomnio y pesadillas. Los anticolinérgicos, su uso ha disminuido drásticamente, pero todavía se usan ocasionalmente. Generalmente en pacientes más jóvenes con una enfermedad de Parkinson en quienes el temblor en reposo es la característica dominante y se preserva una función cognitiva, y son de escaso valor en el tratamiento de otras características parkinsonianas como la rigidez, la cinesia, la disfunción de la marcha o el deterioro de los reflejos posturales. Pronóstico a largo plazo, bueno, el paciente padece una gran inmovilidad que requiere asistencia constantemente, ¿sí? Va a ir a eso. Sin tratar, la vida media de 9 años con una mortalidad 3 veces mayor que la de la población en general. La forma en que predomina el temblor, con menor afectación de reflejos y marcha, tiene mejor pronóstico, y el tratamiento con levodopa ha reducido considerablemente la mortalidad, citando la misma, o sea, la sitúa igual a que la población general sin enfermedad de Parkinson. Bueno, acá tenemos la bibliografía. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.